Buenas noches, profe. ¿Cómo están? Buenas noches, profe. ¿Cómo andan? ¿Todos bien? Todo bien, profe, buenas noches. Bueno, me alegro. Esperar. ¿Cómo vamos? ¿Alguna duda con respecto a lo que vimos en la clase pasada? ¿Quieren que hagamos algún repaso de algo en especial? Les comento, nosotros hoy tendríamos que ver la unidad 2, que es metodología de costeo, que es la que salteamos, porque ya terminamos de ver los 3 elementos del costo. Entonces, antes de comenzar esa unidad, quería ver si tienen alguna duda, si quieren que veamos algo más. Si no, el miércoles haríamos un repaso de todo, porque el lunes tenemos el parcial. Así que ustedes me dicen qué quieren que hagamos, si hacemos algún repasito, o lo dejamos el repaso para el miércoles, y ahora entramos directamente a la unidad 2. ¿Alguna duda, consulta? Profe, en el parcial va a entrar esta unidad 2 que vamos a ver ahora. Si es que la vemos ahora. La vamos a ver ahora, pero no, la teoría sí, entra así. En la práctica no, porque el trabajo práctico de metodología lo van a ver después del parcial. Así que los conceptos teóricos sí pueden entrar ahora. Claro, tenemos la unidad 1, que era todo conceptos generales, donde en teoría tenemos la unidad 1, que es todo lo que son conceptos básicos, la unidad 2, que es metodología, que es lo que vemos ahora, materia prima, que es la 3, la 4 mano de obra y la 4 mano de obra, eso en conceptos de teoría. Y en la práctica es hasta materia prima, o sea, mano de obra queda para el segundo parcial. ¿Qué me preguntan? El parcial rendimos práctica y teoría el mismo día, o sea, los que están para la condición de regular sí, rinden teoría y práctica, y los que van a rendir en la promoción, que bueno, me tienen que avisar, si todo aquel que vaya a rendir en la promoción, por favor, me confirma, porque o sea, hay muchos que están anotados condicionales, o que se han anotado al principio, y por ahí si ven que no quieren rendir promoción, me tienen que avisar, porque, ¿se acuerdan? Yo les comenté, el que rinde para promoción rinde solamente la parte práctica, en el caso que el lunes es el parcial, entonces el lunes rendirían solamente la parte práctica, y la teoría la van a rendir después del receso, eso que damos en la clase pasada. El que rinde para regular, rinde teoría y práctica el lunes. Profe, y los que pensamos entrar a la promo, ¿cómo le confirmamos? Yo tengo un listado, o sea, yo tengo un listado, en todo caso, yo voy a imprimir ese listado que me mandaron, y bueno, en la próxima clase leo quiénes son, y ustedes me confirman si van a rendir o no en promoción. Vale, profe. Y en ese listado están los que, por ejemplo, en mi caso yo tengo finalizada Conta 4, no estoy en condicionalidad. Claro, o sea, sí, tienen que estar, porque como les digo, todavía el listado oficial, o sea, si yo hoy consulto al SIU, no me dice que ninguno esté en condiciones de promocionar, porque está como todavía el listado provisorio. Entonces, por el listado del SIU yo no tengo a nadie en condiciones de rendir como promoción, por eso dependo de ese listado que en su momento me mandó Mariana Tapia, creo que es, así que habría que chequear que estén todos, ¿sí, no? Sí, Mariana. yo le mandé el listado de los vos me alumnos mandaste, que quieren hacer, sí. que querían condicional con, Ujú. lo que usted había dicho una de las clases, con esa posibilidad de que podamos rendir, tengamos la promoción, pero entre comillas, digamos, la promoción, son todos aquellos alumnos que les falta Conta 4 y que van a rendir supuestamente en mayo. Claro, pero también, o sea, hay alumnos que sí pueden rendir promoción sin condición, sin la condicionalidad, porque ya tienen aprobado Conta 4 al día de hoy. Pero de esos alumnos, yo tampoco tengo el listado, o sea, porque como les digo, en el SIU me figura regular, en ninguno me dice que esté en promoción. Entonces, tendríamos que chequear a ver quiénes van a ser los que van a rendir en promoción, porque si no, como les digo, ahí tienen, si ustedes rinden, me dicen, rinden como regular, tienen que rendir la teoría y práctica, porque la teoría para el regular es más cortita, son dos o tres preguntitas teóricas nada más. Para la promoción es mucho más extensa, y eso lo habíamos quedado rendirlo después del receso. Profe, entonces hacemos otra lista.
Y sí, con mejor. los que, o O sea, sea, pónganse si de pueden. acuerdo, claro, y analicen, porque por ahí hay chicos que a lo mejor, Mariana, vos me mandaste, me los incluiste y ahora se arrepintieron y no quieren rendir promoción. Entonces, actualicen esa lista pensando en que ya estamos a una semana del parcial. O sea, ¿qué decisión toman hasta el lunes? O sea, pásenmela, no sé, el miércoles o jueves más tardar. ¿Mm? Hasta esa Profe, fecha, sí, sí, te disculpe, escucho. entonces en el teórico de la promoción entraría el tema 1, el tema 2, o sea, el que vemos hoy, el tema 3 y el tema 4. Unidad 1, Bien, unidad 2, unidad 3 y unidad 4. bien, Sí, gracias. sí, no de nada. Disculpe, no sé si Sí, entendí mal o entonces los que vamos por la promoción el lunes ujú, solo rendimos práctica. sí. Ah, bien, Sí, porque se gracias. acuerdan que en principio yo les había dicho el parcial era el lunes para todo para todos, la parte práctica, y la teoría la íbamos a tomar un par de días después. Ustedes me dijeron que rendían impuestos y no sé qué otra cosa rinden, entonces yo les tomo como, y justo viene el receso después, entonces por esta vez quedamos en que después del receso, pero también con el compromiso de ustedes de que no me vengan con que después les postergaron tal o cual examen. Nosotros ya asumimos compromiso, ustedes y yo, de que íbamos a tomar la teoría a la vuelta del receso, justo lunes, martes de feriado, así que entre miércoles y jueves, miércoles, jueves, viernes de la semana siguiente, digamos, del receso. Eso, acuérdense que ese fue un compromiso que asumimos, ¿no? En la clase pasada o la semana pasada, no me acuerdo si fue el lunes o fue el miércoles. No, no, mi duda era por lo que los parciales son teóricos prácticos, o sabían serlo así antes, digamos. Son así para los regulares. Ah, bien. Por eso es lo que yo necesito tener la certeza de quién va a rendir como regular y quién va a rendir como promoción, porque si ustedes me dicen yo rindo promoción y no rinden y rinden la teoría, digamos, no les sirve nada esa teoría porque no va a ir computado. En cambio, y alguno que me diga yo voy a rendir como regular y contesta solamente la práctica, también le va a perjudicar en el puntaje. Entonces, por favor, consulten con la almohada o piensen bien qué van a hacer y entre miércoles y jueves me hacen llegar bien exactamente el listado de quiénes son los que van a rendir para promoción. El que no está en ese listado, doy por sentado que rinde para la regularidad. Así que, por favor, contáctense con Mariana, que es la primera, que ella me mandó el primer listado. Ahí Mariana, entonces por favor pone no solamente los que están condicionales, sino los que hoy tienen aprobado contabilidad 4 y que van a rendir para la promoción. Yo haría un formulario y lo enviaría al grupo que tenemos, un grupo de costos, Bueno, para aquellos que quieren realizar la promoción y están en forma condicional, y aquellos que quieren realizar la promoción y que tienen ya conta 4. exactamente, perfecto. Vos, si podés hacer eso, te agradezco. Bien, profe. Y no se dejen estar, porque si hasta el jueves no se anotaron, ya chau, ya quedarían afuera, porque si no vamos a estar hasta último momento sumando, restando. O sea que el que quiera rendir, hasta miércoles o jueves, llene ese formulario y después ya no hay posibilidades de bajarse. ¿Qué más me están preguntando acá? De la bolilla, sí. Para la teoría es de la bolilla 1 a 4 y para la práctica hasta los trabajos prácticos de la unidad 3, que es materia prima. ¿Qué dice, profe? Tengo una duda. ¿Algún ejemplo de costo de servicio externo necesario para el elemento mano de obra? ¿Cómo servicio externo necesario? ¿A qué te referís, Aldo? Sí, No sé. profe, hola, buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Porque en una filmina, no me acuerdo en Sí, qué unidad vimos, sí, que hacía referencia a la RT 17, el sí, punto 4.2.1, sí. y había un párrafo que, bueno, que decía, el costo de un bien es el necesario para ponerlo en condiciones de ser vendido o utilizado, Ujú, lo que sí, corresponde en función de su destino. Por sí. lo tanto, incluye la porción asignable de los costos de los servicios externos e internos necesarios para ello. Ujú. Y Bueno, pero bueno, en ya, general, claro, en general, ¿a qué se refiere eso? Que vos no solamente vas a incluir en el costo el precio de la factura en condición de contado, sino también todos los costos que sean necesarios para que vos puedas disponer de ese bien. ¿Qué puede incluir eso? Un flete, un seguro, a lo mejor, por ejemplo, si es un producto que viene importado, necesitamos la asistencia de un despachante de aduana, entonces los honorarios o el servicio que preste ese despachante de aduana, entonces a eso apunta. Todo lo que sea necesario para que vos puedas tener el bien ese disponible. Entonces, no solamente es el precio de la factura, sino todos
los adicionales que son necesarios para disponer de ese bien. Que algunos, bueno, pueden ser, como te digo, todo va a depender del tipo de producto que nos estemos refiriendo, porque si es un producto, como te digo, importado, tiene otros costos, además que no solamente despachante de aduana, sino tiene algunos conceptos más que, bueno, yo no conozco ninguno exactamente, pero sé que no es fácil, o sea, no se limita solamente a una factura de embarque, sino tenés todo el costo de traslado, de tramitación, de ingresos, de aduana, o sea, todo eso va a ser necesario, si es necesario para que vos puedas disponer de ese bien, va a formar parte del costo. Profe, entonces en el caso, supongamos que una empresa se dedica, o sea, una empresa se va a encargar del traslado de los empleados a la empresa. Ese sería un ejemplo de un costo de servicio externo. Vos decís, bueno, por ejemplo, hay muchas empresas que hacen, están, por ejemplo, no sé, una tabacalera que estaba, no sé si sigue estando, pero estaba en el carril. Entonces, ¿qué hacía? Para llevar a sus empleados, pasaban a tráfico por los domicilios de los empleados. O sea, él está contratando un servicio que sí es necesario, digamos, forma parte del costo pero ahí no solamente, no lo consideraríamos como costo de mano de obra directa, sino sería lo podríamos incluir como costo, o sea, un tercer, dentro de los costos indirectos de fabricación, porque acordate que para mano de obra es el costo del personal que trabaja directamente en la transformación del bien o del servicio que estamos ofreciendo. Entonces, eso sería un transporte que vos tenés que pagar, pero lo incluirías como dentro de los costos indirectos de fabricación, por ejemplo. Okay. Bueno, gracias, profe. ¿Sí? No, de nada. ¿Alguna otra consulta? Profe, el parcial se rinde Sí. a las 1 de la ¿Cómo, noche, perdón? ¿no? En el horario de... Sí, en el horario de El teoría, parcial a se las 20. rinde. Sí, a las 20. A las 20, así que escúchenme, Bien. tengan previsto, por favor, las computadoras cargadas, los cargadores a mano, el papel, lápiz, lo que fuera, porque no pueden ni apagar la cámara, ni pararse, ni nada. Entonces, tengan en cuenta eso, prevean de tener los elementos necesarios para que evitemos problemas. Computadora con cámara y cargada, que después no digan, ay, se me cortó, no tengo batería o lo que fuera, por favor, evitemos esos problemas. O sea que ya somos alumnos de cuarto año, o sea que veamos cómo que tenemos que tener en nuestro escritorio, en nuestro lugar de trabajo, todos los elementos necesarios. Sí, seguramente después va a haber que subir los papeles de trabajo, ya lo vamos a definir en estos días cómo vamos a armar habrá una parte, o sea, tendrán que trabajar en la plataforma subiendo los papeles de trabajo a la plataforma. Otra cosa que les iba a decir, se me pasó. ¿Qué era? Bueno, Profe, sí. para rendir, ¿podemos rendir con dos dispositivos? O sea, con la computadora para la plataforma y para la cámara y el micrófono, tener el celular por Zoom, ¿puede ser? Sí, si no tenés otra alternativa, si tu computadora no tiene cámara, vas a tener que usarlo así. El tema es que necesitamos un solo dispositivo que tenga sonido, porque si no, si tienen dos dispositivos con sonido, se producen acoples y hace un ruido terrible, no se puede rendir así. Entonces, No, sí. prevean de que si van a usar, no tienen cámara en la computadora, tienen que usar un celular para la cámara, el sonido en uno solo, en cámara o en la compu o en el celular. Bien, profe, ¿y tenemos que avisar antes de rendir o directamente hacemos uso de los dos dispositivos? Sí, mejor cuando cuando ya se les tome asistencia, veamos cómo, ya les vamos a explicar cómo vamos a hacer, pero ya sí van a tener que avisar. Y sí, estoy diciéndoles que sí van a tener que tener el micrófono prendido. Por eso les digo que de un solo dispositivo. Ya vamos a ver, no sé si vamos a trabajar con Excel, todavía ni lo diseñamos al examen, no sabemos cómo lo vamos a hacer, así que ya en su momento les diremos cómo vamos a trabajar. Ya ni me acuerdo cómo lo hicimos el año pasado, la verdad que me olvidé. Pasaron tantas cosas en el medio que ya me olvidé del esquema de los parciales del año pasado. Ya en estos días nos juntaremos con los profes a definir el diseño.
El material de hoy, de la Filmina, yo no se lo subí porque estuve, es más, casi que no podía dar clase porque estuve con problemas de internet todo el día, a raíz de un problema que tuve con la alarma de mi casa y demás, entonces no tuve tiempo de subírselos a la plataforma, pero son poquitas filminas, se los voy a subir después. ¿Alguna otra duda o consulta? ¿Están asistiendo a las clases prácticas? Sí, profe. Fíjense que sin eso, es la verdad que si no van a las prácticas, sonamos, ¿no? Porque, y lo que les reitero, que se los digo siempre, es que no estudian de memoria, tienen que estudiar entendiendo, porque si estudian de memoria, cuando se cambia el orden de los factores, ahí sonamos. Los TPs resueltos los vamos a subir esta semana, supongo que hasta el miércoles. No, ¿qué dice? ¿Se podrá poner algún mail para enviar los papeles de trabajo? No sé porque no puedo subirlos a la plataforma. Sí, en realidad vamos a poner ese mail que yo, bueno, quedé en crearlo y que también lo voy a crear, pero los que no puedan subir a la plataforma, van a tener que subir ese mail avisando quiénes son, porque después tienen cierto horario, entonces si después llega 2 horas después el mail, ya no va a valer el examen, así que tengan cuidado con eso. Bueno, si no tienen más dudas, comenzamos entonces con... Profe, sí, ¿es un mismo parcial práctico para regular y libre? sí, el parcial sí, para el práctico es lo mismo. Profe, una consulta. Sí. ¿Cómo es la modalidad de la mesa de examen de mayo? ¿Cómo van a evaluar? O sea, ¿El final? Sí, el final. El final es oral. Pero ¿qué? las unidades con bolillero. No, porque la vez pasada habíamos tomado con bolillero, pero como no tenemos el programa de examen, sino que está el analítico, entonces el bolillero no nos sirve. Directamente les hacemos 2 o 3 preguntas, o sea, el que sabe, en 2 o 3 preguntas termina. El que no sabe, por ahí lleva un poquito más, y si no sabe más, chau. No vamos a perder mucho tiempo, pero en realidad estuvimos haciendo... las últimas mesas fue así, es decir, bueno, a ver, decime qué es tal cosa, de cualquier parte del programa. 2 o 3 preguntas de cualquier parte del programa. Al azar de cualquier bolilla, digamos. Claro, de cualquier tema. Bien, profe, gracias. Así que, ¿saben lo que pasa? Es que, bueno, también pasó que nos llevábamos por las bolillas, pero como es analítico, o sea, no es el programa de examen como en Conta 4, que está mezclado, entonces, por ahí, al sacar bolillas es como que no tenés mucha opción de ver un pantallazo general a ver si sabés o no la materia, porque digo, te toca la bolilla 1 y 2, resulta que sabés las primeras unidades, y como nos pasó que después no sabían dicen, no, yo profe estudié hasta las 5 nomás, bueno, y justo le tocó las 6 y las 7, y entonces dejaron pidieron no rendir. Pero y además, como cada vez son más los alumnos que se presentan, entonces para evitar perder tanto tiempo, directamente 2 o 3 preguntas, si saben bien, y si no, nos vemos la próxima. Perfecto, profe. ¿Sí? Sí, acá me están preguntando por el chat si la promoción se toma oral escrito. Los exámenes de la promoción ahora, para ver si van a promocionar o no, van a ser escritos. Lo que les estoy diciendo que tomamos oral son los exámenes finales. Las mesas por ejemplo, si rinde alguien en mayo, o las mesas van a ser, los finales son orales. No sé qué me preguntan acá, porque a ver, espérenme un segundito. Profe, sí. En el programa hay un punto donde dice informe de costos. ¿Cuáles serían esos informes de costos en la unidad 5, que es la de costos indirectos de fabricación? Bueno, y ahí en los informes de costos, ahí tendrías que sacar, bueno, las hojas permanentes, las órdenes permanentes, donde vos vas a tener la acumulación de los costos indirectos de fabricación reales, pero también vas a tener, o sea, el informe queda a criterio de cómo lo diseñe cada empresa, pero donde vas a hacer las comparaciones entre lo aplicado, lo real, para poder informar dónde estuvieron los desvíos, si es que los hubo, y qué destinos, y cuáles fueron las causas de esos desvíos, variación de capacidad o variación de presupuesto, las causas que vimos el otro día, e informar los destinos que tuvieron esas variaciones. Bien, profe. Y, bueno, y esos informes en mano de obra sería, por ejemplo,
algún informe de tiempos perdidos, tarjeta de distribución de tiempo. Viste, claro, viste, si te acordás, la última filmina que vimos Sí. de mano de obra es como un resumen, donde arrancábamos de las horas pasivas, que son las horas presencia, después deducíamos los tiempos perdidos, comparábamos con las horas netas disponibles para producir con las horas, con las horas normales, de ahí determinábamos las improductividades ocultas. Por un lado, o sea, tanto ahí medido en componente físico y componente monetario, o sea, medido en horas y después costeado al costo de la tarifa más las cargas sociales. Esa última filmina sería un modelo donde te englobaría un resumen de qué es lo que pasó con la Claro. mano de obra. ¿Mm? Bien, profe, muchas gracias. Bueno, de nada. La teoría que rinden los regulares, todo por ahora, chicos, a ver, para que nos pongamos de acuerdo, todo lo que sea ahora para regularizar o para promocionar va a ser escrito. Cuando ya estén regulares y quieran rendir el examen final, ahí vamos a rendir oral. ¿Mm? Bueno. ¿Alguna otra consulta? A ver en el chat qué más hay. Para todos entra la unidad 2, o sea, de la unidad 1 a 4 para la teoría, para todo el mundo, regulares o promoción, y para la práctica de la bolilla 1 a 3. Perdón, la bolilla 2 para la práctica no va a entrar, es esta que estamos viendo ahora. Bueno, voy a empezar a grabar antes que me olviden. Y vamos a compartir. Bueno. Estamos bien, ahí les voy a poner en presentación para que puedan ver bien. La unidad número 2 trata de las metodologías de costeo. ¿Se acuerdan cuando nosotros hablábamos en la unidad 1 que decíamos cuáles son los elementos a tener en cuenta para diseñar un sistema de costos? Dijimos que uno de los criterios, o sea, aparte de la actividad, de las bases de datos y demás, uno también decimos, ¿cómo es la forma de apropiar los costos? Según esa forma de apropiar los costos, decíamos, si consideramos la totalidad de los costos como fijos y variables, era una metodología; si considerábamos solo los variables, es otra. Cuando nosotros tenemos que definir estas metodologías, las vamos a definir contestándonos dos preguntas. A ver qué me pusieron acá en el chat, que no... sí, acá me siguen preguntando, para el parcial, para la práctica entraría en la bolilla 1 y 3, y sí, y son los parciales de clasificación de costos, los prácticos de clasificación de costos, estado de costos, materiales y teoría de stock. Bien. Para definir las metodologías, les decía, nos tendríamos que responder dos preguntas. En primer lugar, decir, si nosotros, ¿se acuerdan? Volvemos otra vez con el concepto de necesario, ¿sí? Si nos preguntamos, ¿cuáles factores deben ser considerados necesarios o cuáles factores son considerados necesarios para producir un bien o un servicio? ¿Cuáles factores? Y la otra es, ¿cuánto de cada factor debemos considerar como necesario para producir un bien o un servicio? Entonces, ahí estamos viendo los conceptos necesarios desde el punto de vista cualitativo, es decir, cuáles factores, y desde el punto de vista cuantitativo, es decir, cuánto de cada factor. Entonces, si nosotros a la primera pregunta, cuando decimos cuáles factores, es decir, el concepto de necesario de cualidad, de cualitativo, o sea, ¿cuáles factores son los considerados necesarios? Nos respondemos que consideramos necesarios todos aquellos factores que son utilizados para producir un bien o un servicio, o sea, si decimos que son todos, entonces estamos ante un modelo de costeo completo, porque estamos diciendo que todos los factores que yo utilizo, con independencia de la vinculación que tengan con el nivel de actividad, o sea, todos los factores son considerados necesarios, estamos ante la presencia de un modelo de costeo completo. Y si nosotros nos preguntamos, o sea, ¿cuáles son los factores? Y nos respondemos, solamente los factores necesarios son aquellos que son variables, es decir, que se vinculan, que se modifican ante los cambios en el nivel de actividad, estaríamos ante una metodología de costeo variable. Que es eso lo que vimos el otro día cuando decíamos, reitero lo que les decía al comienzo,
cuáles son los elementos a tener en cuenta para un sistema de costos, y uno de los elementos tiene que ver con las metodologías. A ver, voy a pasar acá. Cuando hablamos de métodos, o sea, métodos de metodología o métodos de costeo, vamos a trabajarlo como sinónimos. Es lo mismo un método de costeo que una metodología. El método, dice, es el modo de hacer algo sistemáticamente y con orden. O sea, cuando nosotros decimos somos metódicos, es porque estamos siguiendo un método, un orden, estamos siendo ordenados en el desarrollo de alguna actividad. El costeo es el proceso de acumulación de los insumos para producir un bien o un servicio. Es decir, ¿qué voy a acumular cuando estoy produciendo un bien o un servicio? ¿Voy a acumular todos los factores necesarios, todos, o voy a acumular solo aquellos que tengan la característica de ser, que fluctúan ante los cambios a nivel de actividad? Entonces, de ahí va a depender las dos metodologías que nosotros vamos a ver. Cuando nosotros hablamos de costos del producto y del periodo, o sea, dentro del resultado del ejercicio, nosotros nos encontramos con dos tipos de costos. Los costos que son los costos de producción del bien o del servicio que estamos queriendo estamos ofreciendo, y los costos de no producción. ¿Se acuerdan? En los costos de producción decíamos que eran todos los costos necesarios para poder llevar a cabo confeccionar o fabricar ese producto o el servicio ofrecido. Y ahí incluíamos materia prima directa, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación, ¿sí? Los tres elementos que forman el costo de producción. ¿Qué es lo que nosotros conocemos como costo del producto? Cuando yo quiero saber cuánto me cuesta, yo fabrico, seguimos con el ejemplo de la carpintería, el costo del escritorio, bueno, tengo que ver cuánto de materia prima utilicé, cuánto de mano de obra y cuánto de la porción de los costos indirectos de fabricación fue necesario cargar a ese escritorio, que es el costo del producto. ¿Dónde voy a reflejar yo el costo acumulado de ese producto? Ese escritorio, supongamos, tiene un costo acumulado, me costó fabricar ese escritorio 500 pesos. ¿Dónde va a ir ese costo? ¿Dónde lo voy a reflejar en la contabilidad? Cuando yo no lo tenga en existencia, decimos es un bien de cambio, y lo voy a mostrar ¿dónde? En el estado de situación patrimonial, dentro de los bienes de cambio, ¿sí? En el activo. Y que tiene que estar valuado, o sea, la evaluación va a depender de la metodología que hayamos utilizado para determinar el costo. Cuando yo ese escritorio lo venda, ese costo, o sea, el costo de ese escritorio ya deja de estar en el activo y pasa al estado de resultados. Entonces, cuando ustedes vayan al estado de resultados, van a ver que dice ventas menos costo de los productos terminados vendidos. Ahí va a estar reflejado el costo de ese escritorio, porque ya no está más en la existencia de la carpintería. Desapareció de la existencia porque lo vendí. Entonces, tengo que mostrar en el estado de resultados el costo de fabricación. Dije que era 500 pesos, voy a mostrar en el estado de resultados como costo de la mercadería vendida esos 500 pesos. A la vez tengo los costos de no producción, que dijimos que son aquellos costos que son necesarios para poder, que serían los costos de las funciones de apoyo, ¿sí? Costos de administración, costos de comercialización, costos de financiación, o sea que no son costos de producción, no son ni la materia prima, ni la mano de obra, ni los costos directos de fabricación, son los costos de las funciones de apoyo. ¿A dónde los reflejamos? Siempre los vamos a mostrar en el costo del periodo, o sea, nunca, este costo de no producción no va al costo del producto, va al costo del periodo. ¿Y dónde va entonces? ¿Dónde lo muestro en la contabilidad? En el estado de resultados. Esto es importante, a veces que parece una tontera, decir, ¿cómo no vamos a saber esto? Pero aunque les parezca una tontera, no lo saben después responder. Por ahí es una pregunta tan tonta y sin embargo no saben cómo responder. ¿Qué va el costo del producto? ¿Qué va el costo del periodo? ¿O en qué momentos va? ¿Dónde se refleja? ¿En qué estado contable se refleja el costo del producto si está vendido? ¿En qué estado contable se refleja el costo del producto cuando está en existencia? Entonces, acá en este esquema tenemos separado lo que son los costos de producción, o sea, aquellos costos necesarios para producir el bien o el servicio que estamos ofreciendo, y los costos de no producción que, de acuerdo a las clasificaciones de las funciones, dijimos que son todas las funciones de apoyo, o sea, son funciones que necesita la empresa, pero que no participan de la transformación o de la obtención del bien, o del servicio. ¿Sí? ¿Está claro esto? Bien.
Una consulta, ¿el Sí. costo del producto vendría a ser el costo unitario? Claro. Nosotros lo vamos a sacar por el costo unitario y decimos, vamos a sacar un costo unitario, y después, de acuerdo a la cantidad de unidades producidas, vamos a tener el costo total. En general, o sea, lo ideal siempre sería trabajar con un costo unitario. Ya vamos a ver que cuando trabajamos, en muchos casos, por ejemplo, en un costeo donde tenemos varios elementos, no hace falta trabajar con costos unitarios, pero en general te da mejor información trabajar con un costo unitario y después lo multiplicas simplemente por la cantidad de unidades y tenés el costo total. Yo les decía, si nosotros nos habíamos respondido a la pregunta de cuáles son los elementos necesarios o cuáles son los factores necesarios para alcanzar un determinado objetivo de costos, o sea un bien, sea un servicio, y me respondo que todos los factores necesarios, o sea que los factores necesarios son todos los que yo necesité para transformar esa materia prima en un producto, acá estoy haciendo, no solamente estoy considerando, cuando mi respuesta es que todos, usé, estamos ante un método de costeo integral o completo, y que me va a incluir tanto los costos variables como los costos fijos. Entonces decíamos, ¿cuándo era un costo variable? Cuando su fluctuación, o sea, los cambios en ese costo variable dependían de los cambios en el nivel de actividad. Ejemplo típico, habíamos dicho, materia prima. Si yo tengo, para hacer una unidad de producto, necesito 5 unidades de materia prima, necesariamente si hago 2 unidades de producto voy a necesitar más unidades de materia prima. Y dijimos que esos componentes, esos costos variables, podían ser proporcionales, podían ser progresivos o podrían ser regresivos. ¿Se acuerdan? Y los costos fijos dijimos que son independientes a las fluctuaciones en el nivel de actividad. O sea, el costo fijo existe, haya o no actividad. El ejemplo que habíamos puesto, habíamos dicho, bueno, el alquiler, la mano de obra, los seguros, o sea, las amortizaciones de las maquinarias dependiendo de cuál es el criterio de amortización, ¿sí? Porque según cuál es el criterio de amortización, ese costo puede ser fijo o puede ser variable. Entonces, cuando yo me respondo que para producir un bien o un servicio considero como factores necesarios a todos, con independencia de la vinculación que tengan con el nivel de actividad, estamos ante una metodología de costeo completo. Entonces, fíjense que voy a considerar, al margen de que sean costos directos, como materia prima, mano de obra, o costos indirectos, como los costos indirectos de fabricación, tanto los costos fijos como variables van a formar parte del costo del producto. Y de vuelta, si ese costo yo lo produjo, o sea, ese bien yo lo produje y lo tengo en existencia, voy a reflejar su costo en el estado de situación patrimonial, en el activo, dentro de los bienes de cambio. Y cuando lo venda, lo voy a mostrar en el estado de resultados, como costo de los productos terminados y vendidos, ¿sí? Entonces, en el caso de una metodología de costeo completo, digo que el costo de producción son todos los costos necesarios, tanto fijos como variables. Acá es donde yo reitero en esto, y por ahí sueno como muy pesada reiterando lo mismo, pero digo, hay que tener muy clara la diferencia entre lo que es costo de producción y costo de no producción. Porque nosotros, si bien después podemos llegar a un costo total, digamos, pero al costo de producción nos estamos refiriendo cuando hablamos de las metodologías de costeo. ¿Está claro eso? Siempre que hablamos de metodología de costeo es mirando exclusivamente cómo está compuesto el costo de producción. Bien. De esa manera, por ejemplo, el costo unitario, si yo tengo que sacar el costo de una unidad, el costo de un escritorio, ¿cómo lo voy a conformar ese costo unitario? Al costo variable unitario, o sea que tengo que saber la cantidad de elementos de materia prima que utilicé para hacer ese escritorio, más una cuota de absorción de costos fijos. O sea, ¿se acuerdan cuando veíamos el otro día el tema de la capacidad y demás? Decíamos, ¿cómo sacábamos esa cuota de absorción? Yo tengo para un determinado nivel para una capacidad normal, un determinado presupuesto de costos. Entonces digo, tengo 1.000 pesos presupuestados de costos para 100 horas, tengo una cuota de 10 pesos. Entonces yo sé que cada unidad, si estoy midiéndolo por unidad, cada unidad debería absorber 10 pesos de esos costos fijos, más su costo variable unitario. Entonces, de esa manera, el costo unitario completo tiene dos componentes: el costo variable unitario y la cuota de absorción de los costos fijos. Considerando, acuérdense que siempre se considera para calcular la cuota de absorción de los costos fijos el componente, o sea, la capacidad normal, es decir, qué presupuesto, qué costos tengo
determinados, qué costos fijos tengo determinados para esa capacidad normal. Y de ahí saco la cuota de absorción. Entonces aparecen estos dos elementos para determinar el costo unitario completo. Profe, Sí, escucho. esta cuota de absorción sería la cuota real, ¿no es cierto? Acá tendrías que ver, bueno, por eso también tenemos que ver, ya enseguida les menciono, porque tenemos metodologías de costeo sobre una base real y otras sobre una base normalizada. Nosotros vamos a trabajar, o sea, se las voy a mencionar la normalizada, pero nosotros vamos a trabajar acá sobre una base real. Entonces sí, o sea, ¿qué tendríamos que hacer? Sí, aplicar esa cuota de absorción, pero si nosotros trabajamos sobre una base normalizada, vamos a determinar cuotas de ociosidad cuando no se produzca, cuando haya diferencias entre lo presupuestado y lo real. Si trabajamos con una base resultante, directamente no va a haber esa distinción, porque vos, esa cuota de absorción, yo en el ejemplo que les puse dije 1.000 pesos para 100 unidades. Me daba una cuota de 10 pesos de unidad. Si yo estoy sobre una base resultante, entonces me quedaría, diría después, 1.000 pesos y produje 70, 1.000 pesos para 70 unidades. Entonces me aumenta la cuota de absorción de costos fijos. No sería el caso de si estamos trabajando con una base normalizada. Ahí respetaríamos lo presupuestado, y daría lugar a las cuotas de las ociosidades que vimos, ¿se acuerdan cuando vimos el tema de capacidad? ¿Sí? No Sí, sé si profe. responde a tu pregunta. Bien. Sí, era eso, más o menos. Lo había leído en un libro, por eso le preguntaba. Ajá, perfecto. Si mi respuesta es, solamente vamos a considerar como factor necesario todo aquello que tenga relación con los cambios en el nivel de actividad, tengo que pensar que solamente me estoy refiriendo a los componentes variables. No sé qué dice el chat. Después vemos, José, eso. Entonces, al costo de producción, ¿qué irían? Solamente los componentes variables, estos que tenemos medio verde más claro, un amarillo, no sé cómo. ¿Qué iría al costo del producto? Solamente los costos variables, sean directos o indirectos. Y al costo del periodo irían los costos fijos. O sea, costo fijo directo más costo fijo indirecto va a ir al costo del periodo. De esa manera se trabaja en la metodología de costeo variable, considerando como costo del producto solamente aquellos elementos que tengan la característica de ser variables, o sea, la materia prima, parte de la mano de obra que yo pago, por ejemplo, por productividad. Si tengo una amortización que calculo en función a la cantidad de horas de uso, sería un costo variable. El combustible de la máquina, que sería un costo indirecto de fabricación, pero sería variable, porque si yo uso la máquina, lo uso, uso más combustible, o sea, si no la uso no hay costo de combustible, o sea que ahí tengo que distinguir. Por eso es muy importante esta clasificación. Nosotros tenemos que tener muy en claro cuándo un costo es fijo y cuándo es un costo variable. Acuérdense, siempre respóndanse a cuál es la causa por la cual ese costo se modifica, por qué fluctúa ese costo. La causa es porque hubo aumentos o disminuciones en el nivel de actividad, es un costo variable. Si la respuesta es otra, es decir, bueno, aumentó porque aumentó el consumo de energía porque utilicé la calefacción o el aire acondicionado, no tiene nada que ver con el nivel de actividad, entonces lo voy a considerar como un costo fijo. Si aumentó porque no sé, qué sé yo, el consumo, a lo mejor el combustible usé más, pero no porque hubo más producción, sino porque utilicé combustible para limpiar las maquinarias, digamos, bueno, el aumento de ese combustible no fue como consecuencia de que hubo mayor actividad. Entonces, siempre cuando ustedes tengan dudas, es decir, este costo es fijo o este costo es variable, decir, bueno, ¿cuál es la causa por la cual? Porque no quiere decir que porque aumenta de un periodo a otro ya va a ser variable. Acuérdense, piensen esto, acuérdense, si yo les puse el ejemplo, se lo vengo poniendo desde el principio de la primera clase, la factura de la luz, no va a ser nunca van a pagar todos los meses el mismo importe, pero yo me tengo que preguntar cuál es la causa por la cual aumentó el consumo de los kilovatios, por ejemplo. Si yo tengo las maquinarias que se miden por kilowatts, bueno, tuve mayor actividad, y sí, parte de ese costo va a ser variable y otra parte será el costo fijo.
Pero si mi respuesta es porque prendí el aire acondicionado o porque prendí la calefacción, entonces no tiene que ver con la producción. Entonces lo vamos a considerar como un costo fijo. Entonces cuando estamos ante una metodología de costeo variable, al costo del producto van solamente aquellos factores que tengan la característica de ser variables, es decir, que fluctúan como consecuencia de los cambios en el nivel de actividad. ¿Mm? Lo mismo va a pasar cuando yo tenga ese costo del bien y lo tenga en el, no lo tenga en, lo fabriqué y lo tengo en existencia, lo muestro dentro del estado de situación patrimonial en las cuentas del activo, o sea, bienes de cambio. Cuando lo venda, lo voy a mostrar en la cuenta de resultados como costo de los productos terminados y vendidos. Entonces, en el estado de resultados me van a aparecer dos elementos: el costo de los productos terminados y vendidos y además los costos fijos, ¿sí? Los costos fijos de producción, ¿sí? Que no los estoy teniendo en cuenta en la metodología de costeo variable. O sea, los que sostienen esta metodología dicen que en realidad no se incluye los costos fijos dentro del costo del producto, porque los costos fijos responden a una estructura que obedece a un costo de estar en el negocio, de permanecer en el negocio. En cambio, los costos variables son una consecuencia de hacer el negocio. Entonces, dicen quienes defienden este modelo que el costo fijo sabemos que va a estar y que lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de producir para que de la diferencia del precio de venta menos los costos variables, que le llamamos contribución marginal, me quede cuanto mayor contribución marginal tenga, mayor frente a costos fijos voy a tener y me va a quedar un resultado. Entonces, en general, o sea, hay muchos, para lo que es para toma de decisiones se trabaja mucho con la metodología de costeo variable, y para lo que es la contabilidad patrimonial se trabaja con la metodología de costeo completo. Bien. Ahora, entonces, de esa manera, el costo unitario variable tiene un solo componente, que solo incluye los costos variables, o sea que el costo unitario variable solamente es igual al costo unitario total. Decíamos en este caso que mediríamos como costo variable, en el caso del escritorio, todos los elementos variables que fueron necesarios para fabricarlo. Materia prima, si tuve ahí tendría que analizar, bueno, si hay alguna amortización que haya sido medida por horas de uso, si hay alguna mano de obra que haya sido pagada por productividad. Entonces, el costo total, el costo unitario total tiene un solo componente que son los costos variables, nada más. Bueno. ¿Cómo se presentan? Fíjese cómo se presenta el estado de resultados. Cuando nosotros vamos a la izquierda, ante una metodología de costeo completo o integral, ¿qué decimos? Que el estado de resultados es las ventas menos el costo de los productos terminados y vendidos, y este costo de productos terminados y vendidos tiene dos componentes: los costos de producción variables y los costos de producción fijos, donde ahí decimos, bueno, el costo variable tiene que ver es el costo unitario variable por la cantidad de unidades vendidas, y los costos de producción fijos sería la cuota de absorción de ese costo fijo por la cantidad de unidades vendidas. La diferencia entre las ventas y este costo de productos terminados vendidos discriminado en fijos y variables me da la utilidad bruta. A esa utilidad bruta le tengo que restar los costos de la función no producción, o sea, los costos de las funciones de apoyo. Entonces, ¿qué vamos a considerar? Tanto los costos fijos como variables de gastos de administración, de financiación, de comercialización. Independientemente si sean fijos o variables, los tengo que mandar a la segunda parte, digamos, del estado de resultados, porque a la utilidad bruta, al resultado bruto, la utilidad bruta le voy a restar recién los costos de no producción, sean fijos o variables. ¿Cómo evalúo las existencias? Es decir, ¿qué quiere decir evaluar las existencias? Bueno, yo tengo que ver cuál es qué valor va a tener ese inventario. Y bueno, va a tener su costo unitario de materia prima, más su costo unitario de mano de obra, más su cuota variable de costos indirectos de fabricación, más su cuota variable de costos indirectos de fabricación fijos. O sea que el costo unitario contiene los 4 elementos, o sea, en realidad los 3 elementos, pero el costo indirecto de fabricación está abierto en costos variables y en costos fijos. Una cuota variable, una partecita de ese costo indirecto de fabricación es fijo y una es variable. Ya enseguida vamos a verlo con un ejemplo. Cuando nos vamos a la metodología de costeo variable,
la forma de presentación del estado de resultados es, bueno, las ventas, igual que acá, y acá fíjense, dice menos costos variables totales, y acá hace una distinción dentro de los costos variables, por un lado lo que son costos de producción, y por otro lado lo que son costos de no producción. Yo puedo tener costos de no producción variables, es decir, costos de la función de administración, de comercialización, lo que fuera, que fueran variables. A la diferencia entre las ventas menos los costos variables totales, la llamo contribución marginal total. La contribución marginal, o sea, en realidad, en el costeo variable uno la mide por unidad de producto, pero al multiplicarla por la cantidad de unidades vendidas, me da la contribución marginal total. Y es la que me sirve para hacer frente a los costos fijos totales, donde también voy a discriminar. ¿Qué voy a poner? A esta contribución marginal total le voy a restar los costos fijos de producción y los costos fijos de no producción, ¿sí?, para llegar al resultado. Entonces, cuando evalúo las existencias, ¿qué contienen esas existencias? Solamente los componentes variables. Materia prima, si tuviera una mano de obra que fuera variable, y los costos indirectos de fabricación variables. El resto, todo lo que sea fijo, sea de producción o de no producción, va a ir al estado de resultados. Y acá me detengo un ratito y les vuelvo a reiterar, ojo con esto, porque muchas veces el hecho de que esté expuesto a esta altura del estado de resultados, cuando ustedes tienen que resolver un caso, un ejercicio o algo, consideran como costo del producto a los costos variables de no producción. Y no es así, o sea, el costo variable de no producción me sirve solamente para saber cuál es la contribución marginal que me queda, pero no quiere decir que forme parte del costo del producto. Entonces, al costo del producto va a ir solamente lo que es necesario para producir, costos variables de producción. Los costos variables de no producción los voy a poner acá, separados, pero solamente a efectos de determinar la contribución marginal, es decir, cuánto me queda para afrontar todos los otros costos fijos que tengo, tanto sean de producción como de no producción. Entonces, esa es una diferencia que tienen que tener en cuenta, que es muy, muy importante, porque si no, después nos lleva a confusión. ¿Está claro esto? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Sí. Profe, Sí. ¿Querían consultar algo? Bueno. Lo que yo les decía, acá estamos mostrando y estamos ante una metodología de costeo donde estamos hablando de elementos del costo resultantes, ¿sí? Porque si yo me pregunto, ¿se acuerdan que les dije partíamos de dos preguntas? Una que me preguntaba cuáles son los factores considerados necesarios, y que ahí dijimos, si yo me pregunto cuáles, que corresponde a un concepto de cualidad, de factores, dijimos si era todos, el costeo completo, si era solamente los variables, el costeo variable. Pero yo les hablé de otra pregunta, y les dije cuánto de cada factor es necesario. Si la respuesta a esa pregunta es las cantidades físicas realmente usadas y los precios realmente pagados, estamos ante una metodología de costeo resultante. Es decir, bueno, yo voy a ver qué fue lo que realmente usé y qué fue lo que realmente pagué por cada uno de los elementos del costo. Ahora, si yo digo, mi respuesta a esa pregunta de cuánto es lo que debía haber utilizado, y mi respuesta es lo que normalmente se tiene que haber utilizado. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de la clasificación de costos en resultantes y en predeterminados, habíamos hablado de costos predeterminados normales, y que respondía a saber, decir, bueno, en función a qué es lo normal que yo tenga que usar, por ejemplo, para confeccionar un escritorio? Decíamos, si lo normal era que yo use, no sé, 50 centímetros cúbicos, por decir, no sé, de madera, y yo usé 60, bueno, yo voy a llevar los 50, porque es lo normal. Entonces, si yo me respondo, lo que tengo que considerar como necesario es lo que normalmente debía haber utilizado, estamos ante una metodología de costeo normalizada, que puede ser también costeo completo o costeo variable, pero sobre una base normalizada. Y ahí me va a llevar a que determinemos normalidad de materia prima, normalidad de mano de obra y normalidad en los costos indirectos de fabricación. Entonces es un poquito más compleja a esto que estamos viendo acá, porque tendremos que calcularlo, de saber, bueno, ¿qué es lo normal de materia prima que utilicemos? Si usamos de más,
esa anormalidad o ese exceso tendría que ir al estado de resultados. Si usamos de menos, digamos, bueno, dejamos lo normal y es como que hay un beneficio dentro del uso, digamos, y en la mano de obra me pasaría lo mismo, tendría que ver qué es lo normal y después trabajar. Si me excedí, hubo ineficiencias, si hubo un ahorro, fui eficiente. Y con los costos indirectos de fabricación me daría lugar a determinar las ociosidades. Entonces, la respuesta a eso es, si digo cuánto, y la respuesta es lo que realmente usé y lo que realmente pagué, es una metodología de costeo resultante. Y como les digo, sirve tanto para el costeo completo como para el costeo variable. Bien. ¿Alguna duda? ¿No? A ver. Sí. Sí, te escucho. No, nada, era que no había dudas. Ah, bueno, está bien. Acá tenemos como antes de ver un casito, decimos como una comparación, ¿sí?, entre las dos metodologías de costeo. Es decir, bueno, ¿en qué se diferencia una de otra y demás, como para hacer un cuadro comparativo? Y partimos, bueno, en cuanto al costo de producción, o sea, si yo tengo que evaluar un inventario, ya sea para expresar y mostrarlo dentro del estado de situación patrimonial o en el estado de resultados porque lo vendí, en el costeo completo dijimos que el costo de ese producto incluye todos los elementos necesarios de materia prima, mano de obra, costos indirectos de fabricación, tanto fijos como variables, o sea, todos los costos de la función producción. En cambio, en el costeo variable, solamente aquellos que sean variables. Si yo, por ejemplo, acá les pusimos mano de obra, pero si yo tuviera una mano de obra que es exclusivamente fija, y no puedo determinar una cuota variable, una cuota unitaria, digamos, debería considerarla. Lo que pasa es que, bueno, acá, o sea, hay un tratamiento especial para lo que es mano de obra, porque yo debería sacar una cuota unitaria de lo que es mano de obra, es decir, a pesar de que el costo de mano de obra sea fijo, yo tendría que sacar una cuota, es decir, bueno, si la normal de unidades que produzco son 10.000 unidades, digo, bueno, el costo de mano de obra dividido la cantidad de unidades me dan un valor unitario. Y tengo ese componente de mano de obra individual, una mano de obra unitaria, que es la que voy a computar acá. Entonces, consideraríamos que el costo variable está compuesto exclusivamente por lo que es materia prima, mano de obra y costos directos de fabricación variables. Si todos los costos indirectos de fabricación son fijos, no voy a incluir nada de eso acá y todo iría al estado de resultados. Fíjense, los costos indirectos de fabricación fijos se cargan al periodo. Los costos unitarios de producción, dice, se ven afectados por los volúmenes de producción y son inversamente proporcionales a dichos volúmenes. ¿Qué significa esto? ¿Por qué? Porque como nosotros decimos que los costos fijos los dividimos, o sea, tenemos una cuota de absorción, es decir, cuanto más, y estamos ante una metodología de costeo resultante, es decir, si yo tengo que dividir 1.000 pesos en 100 unidades, tengo 10 pesos por unidad, pero si yo tengo que produje, en vez de 100 unidades, produje 50, tengo que dividir 1.000 pesos en 50, entonces cuanto más bajo sea el volumen, más alto va a ser el costo unitario. Cuanto más alto sea el volumen, más bajo será el costo unitario, justamente por la incidencia de ese componente fijo, ¿sí?, de esa cuota de absorción de costos fijos. En cambio, en el costo variable no se ven afectados por los volúmenes porque nosotros estamos sacando una cuota variable, entonces sabemos que todos los costos que son constantes, o sea, que son fijos, directamente van al estado de resultados, o sea, no influyen en el costo del producto. ¿Qué pasa con los inventarios? O sea, los inventarios son las existencias, lo que produje y lo tengo en el activo. Cuando vendo, dice, los resultados se ven afectados en cada periodo por las fluctuaciones registradas en el nivel de inventarios y reflejan tendencias inversas a los volúmenes de venta. Esto ya lo vamos a ver con un ejemplo. ¿Qué pasa cuando yo tengo mis inventarios, o sea, tengo existencias, y después los vendo en el periodo siguiente, cuando tengo producción mayor a ventas, o ventas menores a la producción y demás? En cambio, en el variable, los resultados no se ven afectados por las fluctuaciones de los inventarios porque están condicionados a los volúmenes de venta de las mismas. O sea, si cada unidad tiene un costo unitario de 10 pesos, si vendo 100 unidades, son 100 por 10, y los costos fijos yo ya
los costos fijos de ese periodo los mandé al resultado de ese periodo. Cuando yo venda unidades que tengan stock del periodo anterior, directamente voy a tener costos variables para computar, porque los costos fijos ya los computé en el ejercicio anterior. En cuanto al control, dice, bueno, es más dificultoso, por cuanto hay que llevar el control de la distribución de los costos indirectos de fabricación. Porque también pensemos, o sea, cuando uno fabrica un solo producto es fácil, pero cuando tenemos una variedad de productos, varias líneas de productos o varios productos en general, es difícil asignar esa cuota de absorción de los costos fijos. En cambio, en un costo variable no tenemos problema porque no hay que distribuir costos fijos, van directamente todos al estado de resultados. En cuanto a la planeación estratégica, es decir, bueno, es más complejo, costeo completo, porque no es posible conocer resultados por línea de productos. ¿Por qué no puedo conocer resultados por línea de productos? Porque yo tengo todos los costos fijos, o sea, hice una distribución del costo fijo a cada unidad. O sea, cada unidad se lleva una cuotita de, como yo dije, que los costos fijos voy a sacar a la contribución marginal de toda la línea de productos que tengo, y a eso hacer frente a los costos fijos que son indirectos. Si son indirectos, ¿qué quiere decir? Que son comunes a todos los productos. Pero a la vez puede ser que haya costos fijos que sean directos a determinados productos. Entonces, yo puedo hacer contribución marginal, le resto los costos fijos directos de esa línea, y me queda un remanente para hacer frente a los costos fijos que son indirectos a todas las líneas de productos. Entonces, Profe, sí es factible, sí. ¿puede volver a repetir? Sí. Justo este inciso nada más pasa que se le Sí. cortó un momento y después volvió. Sí. Bueno, estábamos en la planeación estratégica. En el costeo completo nosotros no podemos sacar resultados por línea de productos. ¿Por qué? Porque los costos indirectos, los costos fijos, perdón, están absorbidos por los productos. O sea, cada producto que yo hice absorbió un pedacito de ese costo fijo. Entonces yo tengo directamente el costo, componentes fijos y componentes variables, todos los costos de producción necesarios, o sea, fijos y variables, están dentro del costo del producto. En el costo variable, si nos vamos vuelvo un poquito para la filmina anterior, acá. En el costo variable, nosotros dijimos que acá tenemos un estado de resultados global, pero yo podría hacer la apertura por línea de productos, ¿y cómo haría? Podría mostrar las ventas, supongamos que tengo, para hacerlo más simple, 2 productos nada más. Entonces yo puedo decir, la venta del producto A, lo muestro, la venta del producto B en la columna del lado, el costo variable de A, el costo variable de B, y me queda la contribución marginal de A y de B, 2 contribuciones marginales. Esas contribuciones marginales yo dije que servían para hacer frente a los costos fijos. Y esos costos fijos, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la clasificación según la vinculación con el objeto? Teníamos costos que eran directos y costos que eran indirectos. Yo puedo tener, por ejemplo, supongamos que, volviendo al ejemplo de la carpintería, que yo diga, bueno, tengo escritorios y tengo sillas, para hacerlo más sencillo. Entonces voy a hacer un estado de resultados donde tenga separados cuál es el resultado que me generan las sillas y cuál es el resultado que me generan los escritorios. Entonces, acá que voy a tener la venta de las sillas menos los costos variables de producción, de nueva producción de las sillas, llego a la contribución marginal de las sillas. A esta contribución marginal yo le tendría que restar los costos directos de las sillas. ¿Cuáles son los costos directos? Aquellos costos fijos que son exclusivos de las sillas. Supongamos que tenga una máquina que uso solamente para cortar la madera de las sillas, entonces la amortización de esa maquinaria, o tengo un capataz que ve solamente los empleados que se dedican a fabricar sillas, entonces sería un costo directo de la silla. Pero si yo tengo un alquiler que es común a las sillas y a los escritorios, ya sería un costo fijo indirecto. Entonces, ¿cómo yo quedaría? La contribución marginal total menos los costos fijos directos, me queda como un subtotal. Ese subtotal más el subtotal de los escritorios me da un valor al cual le voy a restar los costos fijos que son indirectos. Entonces, de esa manera puedo armar estado de resultados por línea de productos y puedo saber
en cuánto contribuyen las sillas para afrontar todos los costos directos, en cuánto contribuyen los escritorios, y por ahí a veces eso no lo podemos hacer en el costo integral, entonces uno pierde noción de ver cuál es el producto que me está dejando mayor utilidad. A veces tenemos líneas de productos que son deficitarias, y al trabajar con un estado de resultados conjunto, no estamos viendo eso. Entonces, es importante que nosotros podamos trabajar con un estado de resultados abierto por línea de productos, porque nos va a permitir ver mejor cuál es el producto que mayor utilidad aporta. De todas maneras, bueno, hay temas de lo que es toma de decisiones que, bueno, lo vamos a ver un poquito más en profundidad cuando lleguemos a la bolilla, a la última bolilla, la 10, que ahí vamos a retomar un poco el tema del costeo variable, porque para toma de decisiones se trabaja mucho con el costeo variable. Ahora simplemente se los menciono, para que tengan en cuenta eso. Cuando yo me refiero a que con el costeo variable se puede mostrar un estado de resultados por línea de productos, es esto que le estoy explicando. Es decir, bueno, uno puede tener una visión porque cada línea, o sea, cada producto incluye solamente costos variables y me suministra una contribución marginal, que es la que va a hacer frente a los costos fijos directos por un lado, y después la suma de esas contribuciones marginales deducidos los costos fijos directos va a ser frente a los costos fijos que son indirectos, es decir, aquellos que son comunes a todas las líneas de productos que podamos tener. No sé si fui un poco más clara o los compliqué más. ¿Sí? ¿Se entendió o no? ¿O fue muy... ¿Sí o no? Está bien, ¿Sí? profe, se entendió. Perfecto. Justamente cuando nos sigue después toma de decisiones. Para la toma de decisiones con el costeo completo es compleja, porque yo no puedo saber, al no tener una apertura por línea de producto, no puedo saber si un producto me deja utilidades o no, me sirve. A veces, o sea, haciéndolo por línea de productos, uno puede ver que hay productos que hasta no alcanzan a cubrir sus propios costos fijos, entonces quiere decir que me están generando contribuciones marginales negativas. Cuando yo veo eso, inmediatamente tengo que dejar de producir ese bien, porque si no tiene contribución marginal positiva, evidentemente es un producto que no alcanza a cubrir sus propios costos, entonces tengo que ver cómo lo voy a eliminar. Entonces, en cambio, para el costeo variable, la toma de decisiones se simplifica porque justamente podemos ver por línea de productos cuáles son los resultados que me arroja cada uno de ellos. Y sobre la base, sobre qué costos trabajamos, es lo que les decía recién, según cuál sea mi respuesta. Si mi respuesta es, voy a trabajar con aquellos costos que sean los realmente utilizados, estoy ante un costeo completo resultante, lo mismo me pasa con el variable resultante. Ahora, si mi respuesta es, voy a trabajar sobre lo que normalmente debía haber utilizado, entonces trabajaríamos con una base normalizada, y ahí tendríamos que trabajar con componentes normales de materia prima, de mano de obra y de costos indirectos de fabricación, o sea, ver qué es lo normal para cada línea de producto en cada uno de esos elementos del costo. ¿Sí? ¿Se entendió o no? Sí, ahora vamos a verlo con un ejemplo. Buenísimo. Miren, vamos a hacer un ejemplo de un caso muy sencillo, o sea, con números sencillos, porque la idea es entenderlo, no complicarnos con grandes cifras. Supongamos que tenemos que producir un bien determinado, llamémosle este escritorio que tanto estamos hablando desde el principio de clase, del cuatrimestre, donde yo sé que para hacer de materia prima, o sea, de insumos directos, materia prima directa, tengo un costo de 10 pesos por unidad, de la mano de obra directa tengo un costo de 10 pesos por unidad, de los costos indirectos de fabricación fijos, tengo 10 pesos por unidad, y de variables también, 10 pesos por unidad. O sea que esto ya está a nivel unitario. A la vez tengo costos fijos de no producción, por ejemplo, de administración o de comercialización, lo que fuera, de 500 pesos, costos variables de no producción de 500 pesos. Y que las unidades producidas fueron 1000. El precio de venta de esa unidad es de 60 pesos, y vamos a ver 3 escenarios posibles. Es decir, ¿qué pasa si yo de esas 1000 unidades que produje vendí 800? ¿Qué pasa cuando venda las 1000? ¿Y qué pasa si vendo 1100? O sea, si vendí 1100 y produje 1000 nada más, quiere decir que estoy vendiendo
existencias que tenía del ejercicio anterior, si no, no podría vender más de lo que produje, ¿sí? La idea es ver cómo se expresa, qué resultados llegaríamos ante las dos metodologías de costeo que vamos a trabajar, un costeo completo y un costeo variable en 3 escenarios distintos, ¿sí? Entonces, veamos, costos indirectos, costos tanto directos como 10 pesos para simplificarlo, 10 pesos para cada uno de los elementos del costo, producción 1000 unidades, costos de no producción fijos y variables 500 y precio unitario de venta 60. Vamos a ver qué pasa. El primer escenario era yo vendo 800 unidades de las producidas. En el costeo completo, dijimos, bueno, ventas, 800 unidades por 60 pesos, 8 por 6, 48, 48.000 pesos. 800 por 60, 48.000 pesos. Costo de los productos terminados y vendidos. Dijimos que íbamos a separar en variables y fijos, pero acá considerábamos solamente los costos de producción. Variables son 800 unidades, que son las que se vendieron, por 30 pesos. ¿Cómo se componían los 30? Eran 10 de materia prima, 10 de mano de obra y 10 de costos indirectos de fabricación variables. 8 por 3, 24, o sea, 24.000 pesos. Costos fijos de producción, de las 800 unidades que vendí, por los 10 pesos, 8.000. Entonces tengo estos costos de las 800 unidades que vendí, tienen un costo total de producción de 32.000 pesos. La utilidad bruta, o sea, 48 menos 32, 16.000 pesos. Estos 16.000 pesos tienen que hacer frente a los costos de no producción, sean fijos o variables. Y dijimos que teníamos 500 de no producción variables, 500 de no producción fijos, o sea, restamos 1.000 pesos, resultado del ejercicio 15.000. ¿Sí? Yo produje, si ustedes se acuerdan, habíamos producido 1.000 unidades, y entonces vendí 800. ¿Cuántas me quedan en existencia? 200, que las tengo que mostrar en el estado de situación patrimonial. ¿A qué valor? ¿Cuál va a ser el costo? 200 unidades a 40. ¿Por qué 40? Porque son los 30 pesos de componentes variables, más los 10 pesos de la cuota de los costos indirectos de fabricación fijos. Entonces, ¿cuánto tengo en existencia? 8.000 pesos. ¿Sí? 200 unidades porque fabriqué 1.000, vendí 800, me quedaron 200 a 40 pesos. ¿Alguna duda con esta parte? Bueno. ¿Cómo sería el estado de resultados ante este mismo escenario? O sea, fabriqué 1.000 y vendí 800. Las ventas van a ser iguales, 800 por 60 pesos, 48.000. Vamos a los costos variables. Costos variables totales. Variables, y acá solamente, como costo de producción, solamente los variables, o sea que irían solamente los 30 pesos. 800 por 30, 24.000, ¿sí? Que son los mismos que tenemos acá. Estos 8.000 ya no los ponemos porque son fijos, eso va al resultado. Consideramos como costos variables de no producción los 500 pesos. Acá no hacemos la discriminación por unidad, directamente los consideramos completos. Me quedan 24.500. 48.000 menos 24.500, contribución marginal 23.500. Vamos a ver, esta contribución marginal tiene que hacer frente a todos los costos fijos, sean de producción o de no producción. Entonces, ¿qué costos fijos tenemos? Y ojo acá, yo tengo costos fijos de producción, pero no de 800, sino de todo lo que produje. Yo produje 1.000 unidades, entonces vendí 800, pero produje 1.000, entonces son los costos fijos de 1.000 unidades por 10 pesos, 10.000. Menos los costos fijos de no producción, 500 pesos, resultado del ejercicio, 13.000. Tengo que evaluar las 200 unidades que me quedaron en existencia para mostrarlo en el activo. Digo, 200 unidades, ¿ahora a qué costo? A 30, que son los costos variables, a 6.000. Entonces, fíjense, yo produje 1.000 y vendí 800. Cuando se da ese escenario que ventas son menores a la producción, la metodología de costeo que me arroja un mejor resultado es la metodología de costeo completa. De esa manera yo acá muestro que gané 15.000 y en el costeo variable que gané 13.000. Y los activos me quedan valuados a mayor valor en el costeo completo y a menor valor en el costeo variable. La diferencia
Estos, fíjense, 8.000 en el costeo completo versus 6.000 en el costeo variable. Esos 2.000 pesos, ¿a qué obedecen? A las 200 unidades que me quedaron en stock por la diferencia de los 10 pesos, estos que no computé. O sea, acá los estoy mostrando en el estado de resultados, acá los estoy mostrando completos, o sea, no estoy activando nada, porque esas 200 unidades que yo no vendo, los 10 pesos de esas 200 unidades ya lo mandé a resultados. ¿Sí? Entonces ahí tengo la diferencia entre esas 200 unidades, entre esos 2.000 pesos en el activo. O sea, tengo 8.000 según el costeo completo, 6.000 sobre costeo variable, 2.000. 2.000 unidades a esos 10 pesos, que en este caso los estoy activando y en este caso los mandé todos al resultado. Y en el resultado, 15.000 menos 13.000, 2.000 pesos. Esa diferencia también está dada, ¿por qué? Porque yo acá estoy mandando, fíjense, al costo del periodo, el costo de todas las unidades que produje, no solamente las que vendí. Entonces ahí están esos 200 pesos, esas 200 unidades que produje y que las tengo en existencia, el costo de esas unidades está mostrado como pérdida en el estado de resultados. ¿Sí? Esa es otra cuestión que tienen que tener en cuenta. Cuando dos aspectos que les reitero, y perdón que sea reiterativa, pero que son los errores más grosos, digamos, no más grosos, sino más frecuentes en los parciales y demás, es esto, de que cuando uno les pregunta cuál es el costo variable total de producción, incluyen a los no variables, y eso no es de producción, que yo lo ponga a esta altura, no quiere decir que sea de producción, es un costo de no producción que es variable, y yo lo voy a mostrar acá porque quiero saber qué contribución marginal me queda para hacer frente a todos los costos fijos. Y el otro error es que computan dentro del estado de resultados solamente como costos fijos los costos igual de los que venden. Y acá tenemos que computar los costos de todo lo que produje, por más que me haya quedado existencia. ¿Qué pasaría si yo fabriqué 10.000 unidades y no vendí nada? ¿Qué voy a tener? Venta cero, costos variables, acá no vendí nada, cero, pero voy a tener todos costos fijos. Todos costos, solamente voy a tener como costos fijos, como resultado, los costos fijos de producción. ¿Sí? Porque eso ya está como costo, lo voy a mandar todo el estado de resultados. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Perfecto. Entonces, en esta situación era, fabricamos 1.000 unidades y vendimos 800. ¿Qué pasaba con las dos metodologías? Vamos al segundo escenario. Fabricamos las 1.000 y vendemos las 1.000. En el costeo completo, ¿qué pasaría? ¿Cómo sería el estado de resultados? Las 1.000 unidades por los 60 pesos, 60.000. En el costeo, el costo de los productos terminados vendidos, las 1.000 unidades, los costos variables eran 30.000, costos fijos 1.000 unidades por 10, 1.000, o sea 40.000, utilidad bruta 20.000, y sobre esa restamos los costos de no producción, tanto fijos como variables, me queda un resultado de 19.000 pesos. No hay existencias porque vendí todo lo que fabriqué, entonces no hay valuación en el activo. En el costeo variable, ¿qué pasaría? Las ventas iguales, costos variables totales de las 1.000 unidades por 30.000, que es igual que acá. De no producción, los variables 500, o sea, contribución marginal 29.500. Menos los costos fijos de producción, 10 pesos por 1.000 unidades, 10.000, menos los costos fijos de no producción 500, resultado del ejercicio 19.000. O sea que cuando se produce y se vende la misma cantidad, o sea, producción y venta son iguales, el resultado en ambas metodologías va a ser igual y no va a haber valoración de existencias porque no me queda nada para evaluar. ¿Sí? En el caso anterior había producido 1.000 y vendió 800. Entonces cuando se daba esa situación, el que me mostraba un mejor resultado era el costeo completo. Y también un mayor valor de los activos. Cuando produzco y vendo la misma cantidad, resultados según ambas metodologías es igual y no tengo evaluación de existencias porque no hay activos para evaluar, está todo vendido. ¿Dudas con esto? Bueno, y el otro escenario era, pasaba
diferencias, inventarios no hay. La otra alternativa es, yo vendo 1100 unidades. Para que se dé esto tiene que ser que estoy vendiendo, porque si yo produzco 1000, no puedo vender 1100. Evidentemente tenía una existencia del ejercicio anterior, entonces estoy vendiendo parte de esa existencia. Perdón, me voy. Bueno. En el costeo completo, 1100 unidades a 60 pesos, 66.000. 1100 unidades a 30 pesos por la parte de los componentes variables, 33.000. 1100 unidades a 10 pesos por la parte de los componentes fijos, 11.000. Me queda una utilidad bruta de 22.000. Menos los costos variables y fijos de no producción, 1.000 pesos, me queda un resultado del ejercicio, 21.000 pesos. No hay evaluación de existencias porque ya vendí todo lo que tenía. Y acá también, o sea, bajo otro supuesto de que el costo de esas 100 unidades también haya sido, o sea, no hayamos tenido cambios, ¿no?, en los costos unitarios, que también haya sido esos mismos valores. En el costeo variable, las ventas iguales, 66.000, costos variables de producción 1.100, igual, 33.000. Costos de no producción, 500 pesos, me queda contribución marginal, que hacer frente a todos los costos fijos. ¿Qué costos fijos? No de las 1.100, porque yo ya no fabriqué 1.000 en este ejercicio. Entonces, costos de fabricación fijos, 10 por 1.000 unidades, son 10.000 pesos, y los de no producción, que eran 500 pesos. En este caso, ¿qué pasó? El resultado fue mayor, el que arrojó mejor resultados el costeo variable, y ¿por qué? Porque en realidad estuvimos vendiendo en el ejercicio anterior. Y en el estado de resultados yo tengo que mostrar el costo de lo que produje en este ejercicio, que fueron 1.000, porque las otras 100 unidades que las produje en el ejercicio anterior, el costo fijo de esas unidades ya lo mostré en el ejercicio anterior. Por eso se produce un mejor resultado cuando o sea, la producción es menor que las ventas. Voy a costeo variable, perdón, que en el costeo completo. Esos inventarios, esos 1.000 pesos que teníamos de diferencia, son por las 100 unidades que venían del ejercicio anterior, que tenían un cargo de 10 pesos de los costos. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe, sí se entiende. Perfecto. Entonces, bueno, ojo con esto, que lo que les marqué recién son los errores típicos, eso de considerar, porque yo vendí, de considerar como costo de producto, en los costos fijos, lo que vendí, y es eso. O sea, yo acá tengo que mandar al estado de resultados los costos fijos de todo lo que fabriqué en este ejercicio que estoy analizando, independientemente que lo haya vendido o no. No tiene nada que ver, pero cuando sí tengo que mostrar la primera parte del estado de resultados, es sí, evidentemente, sobre lo que estoy vendiendo. ¿Sí? En esta parte sí es sobre lo que fabriqué. No importa si lo vendí, lo tengo en existencia o bien en el ejercicio anterior. O sea, tengo que ver lo que se fabricó en el ejercicio para mostrar en el estado de resultados. ¿Sí? ¿Qué más queda? Creo que, bueno, acá no tenemos más. ¿Dudas sobre esto? No, profe. ¿No? No. Me vuelvo acá, voy a dejar de compartir. ¿Ninguna duda? Profesora, yo tengo Sí. una duda en la última filmina. Te escucho, a ver. Sobre en la parte que dice costo completo, en la parte de producción variable. ¿Acá? Sí. Sí. Costo completo. ¿Acá? No sale en la pantalla. Pero bueno, sí, en el caso esa de las 1100 unidades, eso se podría... ¿Ahí la están viendo o no?
No, todavía. Espérame que ya comparto. No, no se ve, profe. Espérame un segundito. Ahora sí. Ahí está. Sí, acá en costo completo. Sí, ahí donde dice en la producción fija, que Sí. bueno, son las 1100 unidades por 10, eso se podría, como por así decirlo, separar, digamos, las 1000 y después 100, o sea, daría el mismo resultado, pero Sí, sí. exponerlo de, o sea, Acabo de decir 1000 a 30, 100 a 30, 1000 a 10 y 100 a 10. Sí, o sea, porque en realidad, bueno, en este caso está mostrado así porque tenemos el mismo costo, digamos, como que estamos respetando el mismo costo. El año pasado tuvo el mismo costo que este, pero sí podés discriminarlo y decir, bueno, si yo tengo 1000 unidades a 30 pesos y a lo mejor 100 a 25 y 1000 información lo más detallada y analítica que quieran. El tema es que lleguemos a los resultados que tenemos que llegar. ¿Mm? Pero yo Bien, lo que insisto con esto es porque se da, uno lo ve y a veces por ahí parece tan tonto, los dice, qué ejemplo tan tonto y cómo no se va a entender, y sin embargo, donde se produce el gran inconveniente es en la determinación cuando tienen que armar un costeo variable, por ejemplo, y se le pregunta cuál es el costo variable de producción, y ustedes suman estos dos, como que 33.500 fuera el costo variable de producción. Y no, el costo variable de producción son los costos variables solamente de producción, los 33.000. Materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación variables. Lo que sea de no producción variable, yo lo expongo acá, porque tengo que llegar a determinar la contribución marginal, pero no quiere decir que porque esté a esta altura forme parte del costo del producto. Son dos cuestiones distintas. Una cosa es el costo del producto y otra cosa son los costos variables de no producción. Yo juntos los tengo en cuenta para saber qué contribución marginal me queda para hacerme cargo de todos los costos fijos que vienen a posteriori, que sean de producción o de no producción. ¿Sí? Como costo del producto, como costo del ejercicio, es considerar la parte de los costos fijos de producción de lo que se fabricó en el ejercicio. No importa si está todo en existencia, o vendí 100, o vendí 900, o vendí 980, no importa. Tengo que mandar el de las 1000. ¿Sí? Sí, profe. Bien. ¿Alguna otra duda con respecto a esto? Después voy a ver si, bueno, no tengo acá, y lo que les decía, o sea, acá nosotros lo tenemos mostrado por, este sería como un estado de resultados global, pero podríamos hacer lo mismo mostrado por línea de producto. Entonces yo vería las ventas del escritorio, con todos los datos, las ventas de las sillas, y llego a un total. De esa manera puedo mostrar, ya se los voy a poner en un ejemplo, cuando ahora les suba el material, les voy a buscar un ejemplo, para que lo tengan en cuenta para que lo puedan visualizar bien de cómo se expondría el estado de resultados por línea de productos cuando tengo costos directos y tengo costos indirectos. ¿Sí? ¿Duda? ¿No? Bueno, yo lo que les pido, porque dado que nosotros el miércoles deberíamos estar prevista que hagamos una clase de consulta o un repaso en general de todo lo que va a entrar para el parcial. Entonces estaría bueno que se fíjense en el material que tengan, marquen las dudas que tengan, cosa que nos saquemos todas las inquietudes, aprovechemos la clase de consulta del día miércoles. Y que eso es mejor que la hagamos en conjunto y no por ahí alguno después me manda un mail de manera individual y por ahí la misma duda la tienen todos. Entonces aprovechemos esa clase para ver todas las dudas que puedan llegar a tener. Acuérdense que reitero, por si alguno entró tarde, que para el parcial del lunes, en la teoría entra bolilla 1, 2 y 3, 4. Para la teoría, 1, 2, 3 y 4.
¿Mm? Si no tienen dudas, decime. Ah, bien, gracias. Escúchenme, chicos, ahí yo si bien lo subí en la plataforma, estén atentos que ese mismo link que subí hoy va a ser para todos los lunes y miércoles, ya no nos van a mandar un link distinto, así que agéndenlo, queda para de ahora en adelante. Va a ser el mismo. Bueno, si no hay dudas, entonces les recomiendo que lean y vean, así cosa que el miércoles hagamos un repaso que sea de utilidad para todos. Bueno, nos vemos si Dios quiere el miércoles. Chau, profe. Chao, profe, buenas Hasta noches. luego. Chao, profe. Chao, gracias por Gracias, profe, buenas noches.